Buenas hermanos, ¿cómo están? Ya estamos a dos clases de terminar este curso bíblico, este pequeño camino en la historia de la salvación que hemos recorrido. Pues nada, esta semana no podremos tener clases presenciales, pero eso no significa que no tengamos clases. Así que, bueno, aquí les dejo todo. Vamos a leer este documento que les estoy enviando, a compartirlo. El de hoy sí es más largo que la semana pasada. Si se recuerdan, creo que la semana pasada no llegaba a las 6 hojas. El de hoy tiene 13, así que vayamos con buen ánimo y anotando lo que sea interesante para nosotros, para nuestra historia de vida y salvación. Iniciamos con una oración en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, que tú quisiste revelarte al mundo para que éste fuera salvado. También, Señor, que esta historia de salvación sea revelada en nuestra propia vida. Que esta historia de salvación sea revelada en nuestra existencia, para que seamos parte de ella y para que sintamos, Señor, que nos sigues llamando. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ok. Vamos con la última parte de este encuentro, que es Cristo Jesús, su persona, don Juan el Bautista. Un día, en la tranquila orilla del río Jordán, un grito rompió el silencio. Arrepiéntanse, porque el reino de Dios está cerca. Un hombre vestido de piel de camello, preparando el camino del Señor, iniciaba una liturgia penitencial. Unos cuantos aceptaban este llamado a la conversión. Pedían ser bautizados en las aguas del Jordán. Incluso algunos llegaron a pensar que Juan Bautista era el Mesías esperado. Sin embargo, él no cesaba de repetir: yo no soy el profeta ni el Mesías. Él viene detrás de mí. Yo no soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. Yo bautizo con agua, pero cuando venga Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Ahí vemos cómo Jesús restaura el reino de Dios. El bautismo de Jesús. No voy a indagar en todo el proceso del nacimiento de Jesús tan a profundidad, porque ya es algo que conocemos, y es algo que estamos en la iglesia, y es algo que tratamos de ella. Incluso una persona que apenas vaya los domingos conoce a Jesús por el Evangelio. Así que no voy a profundizar en cada detalle, sino vamos a los sitios más importantes, ¿sí? A lo que quiero resaltar la historia de la salvación. Una mañana, mientras que el Bautista enseñaba a sus discípulos, se presentó un hombre en el río Jordán, en el valle del Jordán. Era Jesús de Nazaret. Juan lo reconoció y dijo: y allí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Se acercó y, solidario con todos los hombres pecadores, pidió ser bautizado. Mientras era sumergido en las aguas purificadoras, se rasgaron los cielos y el Espíritu descendió y lo hundió con su poder, mientras una voz celestial declaraba: este es mi Hijo, muy amado, en quien tengo mis complacencias. En su bautismo, Jesús recibió la efusión del Espíritu Santo, que lo hizo tener clara conciencia de su misión y lo capacitó para cumplirla. Guiado por el Espíritu Santo, fue empujado en primer lugar al desierto, donde, tentado por Satanás, se le propuso llevar a cabo su misión por medio del poder y la gloria, el sensacionalismo y la dominación, en vez del camino de la entrega sin límites. ¿Cuántas veces nosotros somos tentados por esto, hermano? Por el sensacionalismo, la dominación, por medio del poder y la gloria, por acumular. ¿Cuántas veces somos personas acumuladoras compulsivas de glorias, de afecto, de que me feliciten, en vez de ser personas de entrega? El plan de trabajo. Luego, el Espíritu lo llevó a Nazaret, donde se entregó, entrando a la sinagoga, tomó el libro del profeta Isaías y presentó lo que sería su programa de actividades durante su ministerio. Ahí está. El Espíritu Santo está sobre mí porque me ha ungido
Me ha enviado a anunciar la buena nueva a los pobres, a proclamar la liberación de los cautivos, dar la vista a los ciegos, libertad a los oprimidos, proclamar el año de gracia del Señor. Al entregar los rollos sagrados, todos los ojos estaban fijos en él. Entonces afirmó con autoridad, esta profecía se cumple hoy entre ustedes. De muchas y variadas maneras había hablado Dios antiguamente, pero había llegado ya la plenitud de los tiempos. Se comunicaban directamente por medio de su Hijo, el cual era la misma palabra divina. Su estilo de vida y sus enseñanzas era la buena noticia que Dios enviaba al mundo. La elección de los 12. Una tarde se alejó de la multitud que lo seguía y se fue al monte. Tras de haber pasado la noche en oración, al amanecer llamó a los que quiso. Llamó a los que quiso, hermano. El Señor no llama a los escogidos, llama a los que quiso, los que quiere, porque quiere. No le pongamos límites a eso. Llamó a Simón Pedro, a Santiago y Juan, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás y Santiago el Alfeo, Tadeo, Simón el Cananeo y Judas. Los escogió para que estuvieran con él y para que participara en la misión que el Padre le había encomendado, enviándoles luego a predicar por todo el mundo. Jesús elige y forma discípulos para continuar su obra. Para eso estamos nosotros aquí, hermanos, para que nosotros a través de nuestro testimonio y nuestras palabras continuemos las obras del Señor. El misterio de su persona. Toda la gente comenzaba a hablar con elogios de él. No era como los escribas y fariseos. Él enseñaba con autoridad. Las multitudes lo seguían, los niños lo abrazaban, los enfermos le gritaban pidiendo curación, el pueblo lo aclamaba y hasta los demonios confesaban que era el Santo de Dios. Una mañana tomó 3 testigos, Pedro, Santiago y Juan, y se fue con ellos a un monte alto, donde a la vista de ellos su rostro se transfiguró, hasta su vestido se volvieron más luminosos que el mismo sol. Junto a él aparecían los 2 pilares del Antiguo Testamento, Moisés, el legislador, y el padre de los profetas, Elías, mientras que una voz en el cielo le confirmaba su misión. Luego desaparecieron Moisés y Elías, y se quedó solo con 3 apóstoles. Fue pobre y vivió pobremente, no tenía ni dónde reclinar la cabeza. Por eso, amó de manera especial a los pobres, a los niños y a los desamparados. Daba todo cuanto poseía y si no lo tenía, lo pedía el Padre de los cielos. No hubo una sola palabra que saliera de su boca que antes no estuviera avalada con su propio ejemplo. También tenemos que ser testimonios, hermanos. ¿Cuántas veces nosotros nos llenamos la boca predicando de Jesús, hablando de lo bueno que es, de que Dios es amor, de que Dios nos quiere a todos, pero nosotros, ¿qué hacemos? No, nosotros nos llenamos de rencor, nosotros no perdonamos a nuestros enemigos, nosotros no perdonamos a los que nos lastiman, porque sí cuesta, pero hay que hacerlo, hermano. No podemos hablar de amor si no hay amor en nuestro corazón. Predicaba que había más alegría que dar en dar que en recibir, y a su vez él lo daba todo. Pan a los hambrientos, vino en su boda, salud a los enfermos, amor a los desamparados, amistad a los abandonados, esperanza a los atribulados. Perdón por eso. En él no había menor rasgo de egoísmo. Nunca buscó su propio provecho, pero tampoco renunció a su felicidad y alegría. Vivió siempre en verdad, sin respetos humanos. Hasta sus enemigos reconocían su autenticidad. Lo veremos en Lucas capítulo 20, versículo 21. Y ellos mismos lo describen de cuerpo entero, con solo 3 pinceladas. Maestro, sabemos que eres verdadero, 1. Que nos enseñas con rectitud, que no haces distinción de personas, 2. Que en rectitud y distinción, y 3. Y enseñas el camino de Dios con verdad. Al mismo tiempo, su corazón era humilde y estaba lleno de mansedumbre, libre de perjuicios y sin ningún resentimiento. Todos se preguntaban quién eran y de dónde venían.
Algunos opinaban que era Juan el Bautista que había resucitado, Elías o alguno de los otros profetas. Otros afirmaban con toda seguridad que era el hijo de David. Su madre era María, la de Nazaret. Lo cierto es que había un gran misterio en torno a él, quien era subrayado cuando se hacía llamar con el oscuro y a la vez glorioso nombre de el Hijo del Hombre. Durante su ministerio en Galilea, Samaria y Judea, no hacía sino el bien, curaba a los enfermos, multiplicaba los panes, caminaba sobre las aguas, resucitaba muertos, y lo más asombroso y desconcertante, perdonaba los pecados y expulsaba a Satanás. Transpiraba paz y esperanza, pero también chocaba con las autoridades religiosas. El reino, con palabras y hechos. Hablaba de un reino, del reino de Dios, que él había inaugurado y que estaba en medio de nosotros. Decía que era semejante a un buscador de perlas finas, que había encontrado un gran valor. Vendió con alegría todo cuanto tenía y compró aquella joya. Lo comparaba también con un granito de mostaza, que siendo pequeño llegaba a ser un árbol donde los pájaros del cielo hacen sus nidos. Repetía, como una red donde los peces buenos y malos también se parecen a un campo donde crecen juntos el trigo y la cizaña. Ahora bien, para entrar a dicho reino se tenía que nacer de nuevo, del agua y del espíritu. Por tanto, habría que morir, negarse a uno mismo, renunciar al pecado, a la ambición y la mentira, para ser una nueva criatura. Este reino era anunciado tanto con palabra como con signos, prodigios y milagros, íntimamente ligados entre sí. Después de predicar, siempre invitaba a sus oyentes a tomar la gran decisión: comprar la perla preciosa a costa de vender con alegría todo lo demás. Ante su predicación siempre se presentaba una opción: o se tomaba o se rechazaba. A sus discípulos no les permitía volver la vista atrás. Por otro lado, prometía que quienes lo siguieran tendrían el 100 por 1 en esta vida, después su tesoro eterno. Frecuentemente se refería a un agua misteriosa que habría de conceder a todo el que tuviera sed y que creyera en él. Llegó a asegurar que el reino, que en el cielo y la tierra pasaría, pero sus palabras jamás dejarían de cumplirse. Todo esto obligaba a sus oyentes a tomar partido. No se le podía creer a medias, o era el mayor de los farsantes que hubiera pasado sobre la tierra, o verdaderamente Dios había hecho morada en medio de los hombres. El escándalo. Me gusta mucho esta parte, hermanos. Van a ver. Asistía al templo de Jerusalén y a sus fiestas, pero al mismo tiempo era amigo de publicanos. No condenaba a nadie y repartía una y mil veces mil veces que no había venido a salvar a los justos sino a los pecadores. Entraba a la casa de los publicanos e incluso dejó que una mujer pública le lavara los pies. Sabemos que es una mujer pública, hermanos. Y ante la admiración y rabia de los justos, entre comillas, ante este hecho aseguró que las prostitutas aventajarían a escribas y fariseos en el reino de Dios. Si su predicación chocaba contra el legalismo, su estilo de vida también resultaba insoportable para las autoridades religiosas. Comía sin lavarse las manos y decía que no manchaba el hombre lo que entra al vientre, sino los malos deseos que brotan de su corazón. Curaba en sábado, afirmando que el sábado se hizo para el hombre, no el hombre para el sábado. Enseñaba en el pórtico de Salomón por encima de los maestros oficiales, lo cual no era bien visto por las autoridades religiosas de Israel, de Jerusalén. Hermanos, hay veces que el rudicismo, las reglas nos atan. Hay veces que son tantas las normas que nos ponemos que no nos dejan acercarnos a Dios. Hermanos, que nuestras reglas no alejen a otros de Dios, que nuestras normas no dividan entre santos y pecadores, sino todos juntos que seamos cercanos a Dios.
su predicación chocaba contra el legalismo, su estilo de vida también resultaba insoportable. Por las autoridades religiosas, enseñaba en el pórtico. Ya vimos esto. El extremo escándalo llegó cuando afirmó: yo soy el pan de vida. Si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come de mi carne y bebe de mi sangre, permanecerá en mí y yo en él. Por lo que resultó insoportable para los guardianes de la fe cuando afirmó que el Dios 3 veces santo era su papá. O se trataba de una insoportable falta de respeto o de una confianza sin límites. Además, no respetó frontera alguna cuando declaró que Dios, el único Dios de la historia, era uno con él. Lo tacharon de blasfemo y por lo tanto consideraron que merecía una pena capital. Su predicación tan constantemente exigía inclinarse por alguna opción. O se estaba incondicionalmente con él o definitivamente en su contra. Muchos lo abandonaron entonces. Otros, con Pedro a la cabeza, le respondieron: ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Hermano, ¿qué papel formamos en las exigencias del Señor? ¿Qué hacemos cuando el Señor nos exige? ¿Ignoramos las exigencias y abandonamos un camino? O sea, decimos: Señor, ¿a dónde iremos? ¿A quién recurriremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Es como aquel que ha probado el mejor plato de su vida, el mejor, sí, la mejor comida. ¿No va a seguir queriendo probarla? ¿No va a seguir queriendo? Es como aquella persona, un ejemplo, que por una enfermedad nunca ha podido comer el azúcar, nunca ha podido probar el dulce. Resulta que acontece que la persona es sanada, es curada, y prueba el dulce una vez. Ya después de eso, Señor, no puedo dejar de comer dulce, o sea, no puedo dejarme algo que me gusta. Por eso es tan fuerte, hermanos. Vamos a hablar de otro ejemplo. Le cuestan tanto a las personas que han visto en algún momento dejar de ver, porque ya hemos visto. Hermanos, ya nosotros hemos visto el camino de salvación. Ya nosotros hemos avanzado en la historia de la salvación del pueblo de Israel. ¿Qué vamos a hacer? ¿Taparnos los ojos o responder: Señor, ¿a dónde vamos? ¿A dónde iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Aquellos que lo siguieron aceptaron su palabra también. Experimentaron la verdad de lo que decía. El que me sigue no anda en tinieblas, sino que tendrá luz en la vida. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y así concluía: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se le dará por añadidura. La abundancia de bienes no asegura la vida de nadie. Especialmente enseñaba que las pocas cosas necesarias, o mejor dicho, solo una es necesaria, por la que vale la pena dejar todo lo demás. Cuando vivía, cuando enseñaba, sus palabras estaban revestidas de autoridad. Llegó incluso a ponerse por encima de Moisés y de los profetas al declarar: han oído que se les dijo, pero yo les digo. En verdad les digo que aquí tienen a alguien más que Salomón. Antes que Abraham existiera, yo soy. Sus enseñanzas están resumidas en el Sermón de la Montaña, donde propone el espíritu que debe animar a la vida de sus seguidores. Las bienaventuranzas encierran el corazón del mensaje de la esperanza. Su doctrina no se alineaba ni con el legalismo de los fariseos ni con las tradiciones de los escribas. Algunos comenzaron a sospechar de su ortodoxia y otros tomaron distancia. Lo cierto es cuanto más influenciaba tenía sobre el pueblo, más inquietaba a las autoridades. Nuevo templo y nueva ley. Hasta llegó a decir que ya había llegado la hora en que ni el monte Gerizim era de los samaritanos, ni en Jerusalén se habría de orar a Dios, afirmó incluso con el sagrado templo de Jerusalén.
orgullo de todo el pueblo, sería destruido, y no quedaría piedra sobre piedra, y que los nuevos adoradores lo harían en espíritu y en verdad. Enseñó a orar a sus discípulos, atreviéndose a llamar Padre, Papá, al Dios de Israel. Él era el nuevo templo para dirigir a Dios. Entonces sus adversarios lo amenazaron de matar, de muerte, pero él respondió: destruyan este templo. Aquí se refería a su cuerpo, y yo en 3 días lo reedificaré. Para agudizar más esta crítica situación, les dijo a los que se afanaban por cumplir la ley, el cumplimiento externo de la ley, aunque sea la santa ley de Moisés, no sirve de nada si no va acompañado de justicia, misericordia y fe. La letra mata, el espíritu es el que da vida. Tampoco estaba de acuerdo con las minucias externas de los fariseos, a los que llamaban sepulcros blanqueados, copas limpias por fuera, pero sucias por dentro. Hermanos, que el Señor nunca nos llame así, que el Señor nunca nos diga sepulcros blanqueados. Hermanos, no. Que no nos quedemos en ese rubricismo, vuelvo a insistir. Que no seamos por fuera la persona más santa de la parroquia de Latillo. Que no seamos por fuera la persona más buena, catequista, de la cofradía, del Emaús. No. Que vivamos con nuestros hechos. No solamente por fuera. Cristo no solamente quiere el exterior del hombre. Cristo quiere el hombre por completo. Un día llegó a encolerizarse e hizo uso de la violencia contra quienes habían hecho de la casa de su padre una cueva de ladrones. Jesús aceptaba todo, especialmente a los más necesitados. A los que nunca pudo soportar fue a los que creían justos y que no reconocían tener necesidad de salvación. Pascua, muerte y resurrección. Un día comenzó a hablar que debía subir a Jerusalén, de donde sería entregado en manos de los judíos, que lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Esto escandalizó a muchos, sobre todo cuando afirmó que si alguno quería ser discípulo suyo debía tomar su propia cruz y seguirlo sin condiciones. Cercano a la Pascua de los judíos, se presentó con el Monte de los Olivos, en el Monte de los Olivos desde donde contempló por largos minutos y con un profundo dolor en su corazón la muralla de la ciudad santa. Con voz entrecortada exclamó: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que a ti se han enviado. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos, y como una gallina su nidada, y tú no has querido? Entonces comenzaron a rodear por sus mejillas lágrimas de compasión por su pueblo rebelde. Porque aunque ingrato y desagradecido, no por eso dejaba de ser su pueblo. Luego, en medio de las palmas de olivo y gritos de Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, entró en Jerusalén, montado en un borriquito, como lo había previsto el profeta Zacarías. Las vísperas de la Pascua reunió a los suyos en la cena, donde sucedieron cosas inolvidables. Se levantó de la mesa y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Luego confesó con nostalgia, perdón, te voy a hacer un poquito mal de la garganta. Luego confesó con nostalgia, ardientemente: he deseado comer esta Pascua con ustedes. Habiendo amado a todos los suyos, los amó hasta el extremo. Mientras cenaba con ellos, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y pronunció palabras tan sencillas como llenas de misterio. Aquí le dejo todas estas citas bíblicas. A mí lo que me parte, que no la puse aquí creo, pero la que más me gusta es cuando el Señor dijo: ya no los llamo siervos sino amigos. Porque el siervo no conoce los planes del Señor, pero los amigos sí. Hermanos, nosotros somos amigos. Ya hemos conocido parte de la historia de la salvación. Conocemos la historia de salvación de Jesús, que nos viene a nosotros a salvar a través de sus palabras. Somos sus amigos.
Hagamos pues lo que hace un amigo. Después de haber cantado los signos de acción de gracias, salió hacia el monte de los olivos para orar. Mientras la luna, llena de Pascua, iluminaba los olivos del huerto, comenzó a sentir pavor y angustia, presintiendo el trágico y violento fin que se le acercaba. Rogó varias veces a su padre, de ser posible, pasar de aquel momento tan amargo. Sin embargo, se entregó totalmente en sus manos. Mas no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Mientras sus discípulos dormían, se presentó Judas, acompañado de los guardias del templo y soldados de la corte, con linternas, palos y lanzos, como si fueran a prender a un ladrón. Jesús, por su parte, no puso resistencia, ni oró para que su padre le enviara 12 legiones de ángeles, ni admitió que Pedro lo defendiera con la espada. En un principio fue sometido en un proceso religioso cuyo tribunal desde antes ya había determinado que convenía más la muerte de un solo hombre que la de todo el pueblo. Luego lo enjuiciaron ante la autoridad romana, que lavándose las manos confirmó la pena de muerte: clavarlo en una cruz en medio de 2 ladrones. Los condujeron fuera de la ciudad, y en lugar llamado Gólgota lo levantaron en alto. Fue allí, y sobre todo allí, cuando lo entregó todo, hasta la última gota de su sangre entregó. Sus vestidos y sus túnicas dio María como madre y regaló al reino al ladrón arrepentido. Y cuando ya nada le quedaba, se entregó a sí mismo en los brazos de su Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Solo una cosa pidió, y no para sí, sino para los verdugos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. A las 3 de la tarde inclinó su cabeza y entregó el espíritu. Cuenta el evangelista que el centurión que estaba a los pies se confesó: verdaderamente era el Hijo de Dios. San Mateo nos relata 4 fenómenos acaecidos con respecto a la muerte de Jesús. Aquí se los dejo. Aquí vamos a su resurrección. Aquí está. A toda prisa lo sepultaron en una tumba nueva que ni siquiera era suya, pero Dios no permitió que su Hijo experimentara la corrupción y lo resucitó con su poder. Entonces los suyos se acordaron de que en muchas ocasiones les había oído decir: resucitaré al tercer día. Solo hay un lugar del mundo donde no está Jesús: su tumba. Ninguno lo ha encontrado ni lo encontrará allí. La tumba más visitada del mundo está vacía, y el que estaba allí muerto ha vuelto a la vida. Está vivo. En el Calvario cargó sobre sí todas nuestras debilidades y pecados, y a morir en la cruz murió con nuestros pecados y todas sus consecuencias. Por lo tanto, ninguna consecuencia pesa ya para los que están en Cristo Jesús. Al resucitar, Jesús derrotó a sus enemigos, invencible. La muerte de esta forma abrió una brecha en la historia de la humanidad. Si un muerto resucita, entonces no hay nada imposible en este mundo. Aquí lo que nos falta poco. Jesús, muerto y resucitado, es el centro de la historia. El hombre ya no está condenado a morir. Su vida no se acaba con la muerte. Su esperanza está puesta más allá de esta vida. A partir de la resurrección, comunica su vida a los que en él creen. Habiendo cumplido la obra del Padre, le había encomendado. Dios exaltó y le dio un nombre que está sobre todo nombre. Lo constituyó Señor, dueño del universo, y Mesías. Está la definición de cada uno. Esta es la buena noticia: Jesús ha vencido la muerte. Él dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y siempre ha cumplido su promesa, como hacer nuestro el don de la salvación. Para apropiarnos del regalo de la salvación es necesario creer y convertirse, proclamando a Jesús Salvador y Señor. Todo el que cree en su corazón que es Jesús es Salvador y Señor, y que Dios lo resucitó de entre los muertos, alcanza por su medio la salvación.
Creer, comprender, confiar y entregarse sin condiciones. Se trata, por lo tanto, más que de creer en algo, es creer en alguien y actuar conforme a su fe. Convertirse no se reduce a un cambio moral, sino a cambiar nuestra vida, nuestra, la vida del pecado por la vida de Jesús, por la vida del Hijo de Dios. Proclamarlo Salvador implica declararlo personalmente como el único medio salvador y asimismo renunciar a cualquier otra vía de redención. Nuestra propia historia. Con esto quiero cerrar, hermano, para no extenderme más de 30 minutos aquí, porque sé que es cansado, que es tedioso hacerlo por esta vía digital. Nuestra propia historia. Así como nos hemos identificado con los protagonistas de la historia de la salvación, nuestra meta final es identificarnos con el mismo Jesús, tener sus mismos sentimientos, compartir su visión y reproducir su vida. El cristiano no es el que sigue o ama a Cristo, ni siquiera el que ha tenido un encuentro personal con Él. El cristiano es verdaderamente otro Cristo como lo proclama San Ignacio de Antioquía. Aquí no está el pedacito, pero sencillamente es seguirlo, es volverse otro Cristo, hermano. Nosotros también tenemos que ser así, volvernos otro Cristo. Porque, hermanos, el que sigue o dice amar a Cristo y no lo cumple, no hace nada. No se vuelve otro Cristo, o el que ha tenido un encuentro puede olvidarse de eso. Hermano, que nuestro corazón no se enfríe. Que nuestro encuentro de Cristo que hemos tenido en algún momento en nuestra historia, en Emaús, dando catequesis, haciendo parte de un grupo, no se enfríe. Tenemos que ser otro Cristo. Y con esto termino. Vamos a hacer nuestra oración para finalizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, que tú viniste a predicarnos con obras y acciones, también nuestro corazón se llene de obras y acciones cercanas a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La semana que viene, si tendremos clases, si Dios quiere, nos encontraremos. Así que preparen la tarea que la dejé la última vez, por favor.